a explicar el ejemplo 1, donde miramos la aplicación de la segunda ley de Newton y lo relacionado con la fuerza neta o fuerza resultante, cuando varias fuerzas actúan en un mismo cuerpo. Primero entendamos el esquema. En el esquema nos aparece una masa que está colgando de una cuerda que pasa a través de una polea, y esta a su vez en el otro extremo de la cuerda aparece una masa 1 que está sobre la superficie de una mesa, podemos decir que es una mesa, y que esa mesa es rugosa. La rugosidad nos inclina a pensar de que existe una fuerza de rozamiento que ofrece resistencia al movimiento de la masa. La distancia X que recorre esta masa hasta llegar al obstáculo que es la polea. Ahí no va a pasar más, entonces nos piden hallar esa distancia X. Los datos que nos suministran es el valor de las masas, la masa 1, que es la que está sobre la superficie de la mesa rugosa, es 5 kilogramos, la masa 2, que es la que está suspendida, 3 kilogramos, de mucho menos valor. El coeficiente de rozamiento cinético es 0,1, que es digamos que la cantidad de dificultad que ofrece la mesa para que el cuerpo ruede sobre ella. Cuando nos dicen que la mesa es totalmente lisa, este valor no existe. Quiere decir que el cuerpo va a rodar con toda la facilidad del mundo y no existe la fuerza de rozamiento. Recordemos que el valor del coeficiente de rozamiento cinético va a estar entre 0 y 1. No va a haber valores mayores a 1 ni menores a 0. Mientras más cerquita del 0 esté ese valor, quiere decir que la superficie es mucho más lisa. Y si el valor se acerca más al 1, por ejemplo el valor de 0,8, quiere decir que esa superficie es enormemente rugosa o difícil al deslizamiento de un cuerpo, por ejemplo. Luego que tenemos la gravedad, que lo vamos a tomar de 10 metros sobre segundo cuadrado, nos dicen que el tiempo que demora la masa 1 en recorrer la distancia X es de 0,2 segundos y que la velocidad inicial con la que arranca ese cuerpo, pues inicialmente todo el sistema está en reposo. Quiere decir que la velocidad inicial de los dos cuerpos es 0. Y pues podemos decir que hay algo sosteniéndolo aquí. Cuando se quita, enseguida pues se acelera el sistema y se mueve. Son las ecuaciones que podemos usar en el desarrollo del ejercicio. Tenemos la primera ecuación, que es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento yo la voy a calcular multiplicando el valor del coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal. ¿Cuál es la fuerza normal? Esta n hay que diferenciar la n de normal con la n de Newton. En este caso sería la fuerza normal. ¿Cuál es la fuerza normal? La fuerza normal es la que hace la superficie hacia arriba sobre el cuerpo. También tenemos una ecuación para hallar los pesos de cada masa, que es multiplicar la respectiva masa por el valor de la gravedad. Tenemos la fuerza neta, que es la suma de todas las fuerzas que actúan en un cuerpo, y eso lo igualamos al valor de la masa por la aceleración si las fuerzas son desequilibradas. Desequilibradas, recuerden que es cuando la suma de todas ellas es diferente a 0. Si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, decimos que esas fuerzas son equilibradas y que no hay aceleración en el sistema. Y pueden ocurrir dos cosas: que el cuerpo esté estático o que el cuerpo se mueva con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, la velocidad constante. Pero aquí la aceleración, esto lo igualaríamos a 0. Acudimos también a una ecuación de la cinemática, de las que usamos en el plan 3, donde dijimos que velocidad inicial es, que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo a la 2 sobre 2. Bueno, ya tenemos dos cosas: los datos y algunas ecuaciones que vamos a necesitar.
Luego de que yo tenga esto, pues vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre, la tercera parte, que es ubicar en el plano cartesiano para cada cuerpo, el cuerpo 1 estaría relacionado con la masa 1 y el cuerpo 2 estaría relacionado con la masa 2. Si tenemos tres masas, tendríamos que hacer tres diagramas de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Es un sistema de coordenadas cartesianos, mire, el eje Y y el eje X, donde vamos a ubicar las fuerzas. Entonces, antes de proseguir, necesitamos ubicar las fuerzas sobre cada masa. Hacemos este sistema de coordenadas que aparece aquí de cuerpo libre, lo vamos a hacer también sobre el cuerpo. Entonces, vamos a resaltar el plano cartesiano, donde el centro de la masa viene siendo el origen del sistema de coordenadas. Esto viene siendo el eje Y aquí vendría el eje X. Para la masa 2, aquí ubicamos, hacemos coincidir el origen del plano cartesiano con el centro de la masa. Entonces este vendría siendo el eje Y este vendría siendo el eje X. Si no resulta muy engorroso tanta información en la hoja, pues resaltamos que este es el eje X y aquí vendría siendo el eje Y, pero aquí se nos enredaría con otras. Aquí resaltamos el eje Y, pero ya sabemos que aquí viene estando el eje X. Vamos a colocarlo de este lado, aquí también vamos a colocarlo aquí, el eje Y de este lado. Listo. Una vez que hagamos eso, entonces ubicamos las fuerzas. Vamos a comenzar con la masa 2. Resulta que hacia abajo, ¿qué fuerza actúa siempre? El peso. Entonces, este peso lo vamos a hacer de cierta distancia. Lo vamos a llamar peso 2. Entonces, hacia abajo está actuando el peso, pero hacia arriba está tirando ¿quién? La cuerda. Y a esa cuerda le vamos a llamar, como en el plano anterior, la vamos a llamar tensión. Pero este vector tensión lo vamos a hacer un poco más pequeño que el vector peso 2. ¿Por qué? Porque aquí digamos que la fuerza del peso 2 le gana la tensión para poder desplazar este sistema hacia abajo. Recuerden que este sistema está en movimiento. Entonces, si la masa 1 se mueve a la derecha, la masa 2 se mueve hacia abajo. Para que eso suceda, tendremos que considerar que el peso 2 es menor que la tensión. Porque recuerden, eso es como una lucha de fuerzas. La fuerza de mayor potencia, esa es la que gana y hacia allá se va el cuerpo. Aquí tendríamos la tensión, la vamos a marcar con la letra T. Bueno, analizamos si en el eje X hay fuerzas. ¿Será que hay alguna fuerza tirando hacia la parte, jalando hacia la parte positiva de X? No. ¿Será que hay algo que está empujando hacia la parte negativa de X? No. No, solamente hay dos fuerzas, la de peso y la de tensión. Como esta cuerda es la misma, entonces vamos a graficar el vector tensión del mismo tamaño que lo hicimos aquí, puesto que es la misma tensión. No importa el valor de las masas, el valor de la fuerza de la tensión de la cuerda va a ser la misma, puesto que es la misma cuerda. Entonces le vamos a llamar aquí fuerza de tensión y la vamos a indicar con el mismo color. Ahí están actuando dos fuerzas. Hacia abajo, que siempre va a ser el peso, pero como aquí el peso 2 está regido por la masa 2, que es 3 kilogramos, y la masa 1 es 5 kilogramos, es mucho más grande. Debemos considerar que el peso, la fuerza que hace la Tierra sobre esta masa debe ser un poco más grande. Entonces la hacemos un poquito más grande que la que hicimos en el peso 2. A esto le vamos a llamar peso 1, ¿cierto? Entonces, contrario a la fuerza de peso en el eje Y, contrario a la fuerza de peso en el eje Y, va a estar la fuerza que le hace la superficie sobre los cuerpos. Por ejemplo, si yo coloco esta calculadora aquí,
Quien hace que la calculadora no se hunda es la fuerza que hace la mesa sobre la calculadora y va hacia arriba. Esa fuerza se llama fuerza normal. Y va a ser igual al peso 2 porque en ese eje van a haber fuerzas equilibradas. ¿Equilibradas qué quiere decir? Que sobre ese eje no hay movimiento, o sea, ninguna de las dos fuerzas va a ganarle a la otra. Eso hace que el cuerpo no se mueva sobre ese eje. Eso es muy importante considerarlo para poderlo entender. Entonces aquí graficamos la fuerza normal, ojo, la fuerza normal que le hace contrapeso a la fuerza del peso 1. Esos dos vectores van a ser iguales. ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque esta masa, digamos si esta fuera la masa sobre la superficie, ni se mueve para dentro de la mesa, ni la mesa la empujaría hacia arriba. Entonces estaría en reposo en este eje. Ojo, en este eje ni sube ni baja esa masa. Opción tira a la derecha. Pero recuerden que hay una fuerza de rozamiento que está oponiéndose a ese movimiento y esa es la fuerza de rozamiento. Esa fuerza, hay algunos autores que la dibujan aquí y hay otros que la dibujan sobre la superficie para recordarnos y para indicar que las dos superficies en contacto que hacen posible que esa fuerza exista. Entonces, contrario al movimiento, vamos a graficar la fuerza de rozamiento un poco más pequeña que la fuerza de tensión. Porque si consideramos que el cuerpo se mueve hacia allá, pero hay otra fuerza que la retiene, en esa lucha de las dos fuerzas gana la fuerza de tensión, porque hace posible que el cuerpo se mueva. Entonces acá vamos a colocar la fuerza de rozamiento. Y la vamos a llamar FR. ¿Listo? ¿Hay más fuerzas actuando? No. Entonces resumamos. La masa 2, ¿cuántas fuerzas actúan en la masa 2? El peso 2 y la tensión. No hay más fuerzas, solo 2. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre la masa 1? Está el peso hacia abajo, que es el que ejerce la tierra. Está la fuerza de tensión, que es el que ejerce la cuerda. Está la fuerza normal, que es el que ejerce la superficie de la mesa sobre la masa. Y está la fuerza de rozamiento, que es la que hace oposición al movimiento del cuerpo. Estas mismas fuerzas que hicimos sobre los cuerpos las vamos a trasladar a el diagrama de cuerpo libre, del mismo tamaño. Entonces, hacia abajo, hacia arriba, vamos a hacerla de un solo color para no tener tantos colores aquí. Hacia arriba está la fuerza de tensión sobre la masa 1, sobre el cuerpo 2, cuerpo 2, masa 2. Hacia arriba actúa la fuerza de tensión, pero hacia abajo, en oposición a la fuerza de tensión, está el peso, que lo dibujamos un poco mayor, puesto que, digamos, en esa lucha de fuerzas entre la tensión y el peso, gana el peso, porque hace posible que el cuerpo baje. Entonces aquí tenemos el peso 2. ¿Hay más fuerzas actuando ahí? No hay más fuerzas. Listo. Aquí, hacia abajo, ¿qué actúa? El peso 1. Fuerza de peso 1. Hacia arriba, ¿cuál actúa? La normal, del mismo tamaño que el peso 1. Y sobre ese eje no hay movimiento. Aquí está la normal. Hacia la derecha, ¿qué fuerza actúa? La tensión, la fuerza de tensión. Hacia la izquierda, ¿qué fuerza actúa? La fuerza de rozamiento. Aquí sí la colocamos sobre el eje. La hacemos más pequeña que la. Ustedes de pronto en internet van a encontrar muchos videos, da mucha atención al tamaño de los vectores, pero es muy importante hacerlo, porque así le vamos a dar lógica al ejercicio.
Entonces hacia acá actúa la fuerza de rozamiento. Aquí hay 4 fuerzas sobre la masa 1, 2 fuerzas sobre la masa 2. Luego, ¿qué vamos a hacer con esas fuerzas? Bueno, lo primero que vamos a hacer es obtener algunos valores que los vamos a necesitar en el desarrollo del ejercicio. Y es el valor del peso. De los pesos para cada masa. Mire que aquí hay unas fuerzas de peso donde necesitamos algunos valores. La fuerza de tensión es la que nos piden. El peso 2 y el peso 1. Está la fuerza de rozamiento, está la fuerza normal, está la fuerza de tensión y está la fuerza de tensión, que es la misma. La fuerza de tensión se convierte en incógnita, porque lo que nos piden que hallemos esa fuerza, pero lo que es el peso 2, el peso 1, la fuerza de rozamiento y la fuerza normal son valores que yo puedo obtener de una vez. Entonces, para eso usé este espacio. El peso 1 es igual a masa por gravedad. Miren que no lo tenemos, masa por la gravedad. Cogemos el valor de la masa del cuerpo 1, que es, aquí lo dijimos, 5 kilogramos, y lo multiplicamos por el valor de la gravedad, y eso nos da 5 por 10, 50 newton, puesto que aquí la N es de newton y no de fuerza normal. Ojo con eso. Entonces, ¿de dónde sale newton? Ya nosotros en el plan anterior y en este hemos comprendido de que el newton es el resultado de tener kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Aquí lo coloqué. El newton es el resultado de tener kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Cada vez que tengamos kilogramo, metro sobre segundo cuadrado, lo convertimos en newton. Y si tenemos el newton, lo podemos desarrollar como kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Bueno, aquí tenemos el peso 2. El peso 2 es igual a la masa 2 por la gravedad. La masa es 3 kilogramos, la gravedad 10, al multiplicar 3 por 10 nos da 30. Y el newton me sale de kilogramo metro sobre segundo cuadrado. La normal, aquí lo tenemos, cualquiera de las dos partes. La normal, la fuerza normal, dice que es igual al peso, porque estas fuerzas son equilibradas. La misma cantidad de fuerza que actúa hacia abajo, la misma cantidad de fuerza que actúa hacia arriba para que el cuerpo esté en equilibrio sobre el eje Y. Ojo, sobre el eje Y. Entonces, por lo tanto, aquí decimos que la normal es igual al peso 1 y el peso 1 ya lo encontramos, que es 50 newton, ahí está, 50 newton. La fuerza de rozamiento acá nos dice que es el coeficiente de rozamiento por la normal. El coeficiente de rozamiento es 0,1 y la normal en la parte de arriba ya la habíamos encontrado, es 50 newton, multiplicamos 0,1 por 50 y eso me da 5 newton. Bueno, entonces ya tenemos algunos valores que podemos necesitar aquí. Hallar la fuerza neta sobre cada eje. Aquí tenemos el eje X y tenemos el eje Y. Tenemos que sacar la fuerza neta del eje Y y la fuerza neta del eje X. Aquí solo tenemos las fuerzas en X, entonces debemos sacar la fuerza neta. Y aquí tenemos la fuerza, las fuerzas en el eje X, como no hay, pues no las sacamos. ¿Cómo hacemos eso? Recordemos que la fuerza neta es igual a la sumatoria, aquí leemos sumatoria de todas las fuerzas sobre el eje Y. La igualamos a 0, ¿por qué? Porque recuerden que aquí no hay aceleración. Como el cuerpo no sube ni baja, lo igualamos a 0. Ahora las del eje X. Aquí recordemos también que como las fuerzas son vectores, entonces si la fuerza actúa hacia la derecha la vamos a tomar positiva. Si actúa hacia arriba, positiva. Si actúa hacia la izquierda, negativa. Y si actúa hacia abajo, negativa. Entonces aquí tenemos dos fuerzas negativas, que son la fuerza de rozamiento y la del peso 1. Y tenemos dos fuerzas positivas, la de la tensión y la de la normal. Aquí a la derecha positiva no hay, en este caso hacia arriba positiva, sí hay, que es la fuerza de tensión. Hacia abajo negativa, que es el peso 2, a la izquierda negativa, que no tenemos. Entonces establecemos
toda la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que es igual esto. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Aplicación de la segunda ley de Newton. Fuerza neta, que es sumatoria de fuerzas, es igual a la masa por la aceleración del sistema. A la masa por la aceleración del sistema. Esto del signo negativo y el signo positivo de la aceleración, ¿de dónde lo vamos a obtener? Bueno, cuando nosotros debemos darle el sentido de movimiento del sistema. Aquí suponemos que todo el sistema se va a mover así, ¿verdad? Porque no es posible con lo que tenemos allí que se mueva hacia el lado contrario. Pero habrá sistemas en donde uno entra así como en conflicto hacia dónde se moverá el sistema de acuerdo a las fuerzas. Y uno debe suponer un sentido de movimiento. Entonces, ¿de dónde sale que la aceleración es positiva y de dónde sale que la aceleración es negativa? En este caso, estamos hablando de la masa 1. La masa 1 se mueve hacia la derecha en el sistema cartesiano. Y hacia la derecha del sistema cartesiano tenemos la aceleración positiva. Recuerden que la aceleración también es una cantidad vectorial. Por eso consideramos la aceleración como un vector y el sentido del signo se lo damos por el sentido del plano cartesiano. Bueno, listo. La aceleración para el cuerpo 1 es positiva. Y la aceleración, entonces, ¿qué pasa con este cuerpo? Se mueve hacia abajo. Se mueve hacia abajo. Entonces, como está moviéndose hacia la parte negativa de las Y, consideramos que este cuerpo tiene una aceleración negativa. ¿Por qué? Porque se mueve hacia abajo. Ojo. Entonces, ¿por qué nos salieron 3 sistemas de ecuaciones? Porque el cuerpo 1 nos arroja 2 sistemas porque hay fuerzas sobre los 2 ejes. Cada eje me va a arrojar una ecuación. Todas las fuerzas que hayan sobre el eje Y es este. Todas las fuerzas que actúan sobre el eje X es este. ¿Cuándo lo igualamos a 0? Cuando no hay movimiento en ese eje. ¿Cuándo lo igualamos a masa por aceleración según la segunda ley de Newton, que es esta? Ojo, ojo con eso. Cuando hay movimiento sobre ese eje, y aquí suponemos que el cuerpo se mueve sobre el eje X. Por eso aquí lo igualamos a masa por aceleración positiva. ¿Por qué positiva? Porque se mueve hacia la derecha del plano cartesiano. Aquí, ¿por qué me salió una sola ecuación? Porque solamente existen fuerzas en el eje Y, no hay fuerzas en el eje X. ¿Por qué la aceleración, por qué la sumatoria de fuerza la igualamos a la aceleración? ¿Por qué la aceleración va a ser negativa? Porque el movimiento se da en el eje, en el sentido negativo del plano cartesiano, hacia abajo. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a establecer unas ecuaciones. ¿Listo? Y esas ecuaciones pues no las hemos sacado. Aquí dice que todas las fuerzas deben igualarse a 0. ¿Cuántas fuerzas hay en Y? Tomamos primero la positiva. Hacia arriba está la fuerza normal y hacia abajo está la fuerza de peso 1. Pero ese peso 1 que es negativo, porque está indicando, está en la parte negativa del eje Y. Y eso lo igualamos ¿a qué? A 0. ¿Por qué a 0? Porque no hay movimiento en este eje. Aquí dice que todas estas fuerzas, la sumatoria de esto es lo que es la sumatoria de fuerzas. Indicar las fuerzas, colocarle el signo y al sumarlas o restarlas, al final me va a dar una sola fuerza que es la fuerza neta. Tengo que sacar todas las fuerzas en el eje X y sumarlas. Comienzo por la positiva. ¿Cuál es la positiva? La que está sobre el eje Y, en la fuerza de tensión. Entonces, hacia la derecha está la fuerza de tensión y hacia la izquierda, negativa actuando, está la fuerza de rozamiento. Y eso se iguala a la masa por la aceleración positiva. Como es positiva, vamos a obviarle el más. Lo podemos obviar, no hay problema. Entonces recuerde que al yo restar esta fuerza con esta, me da la fuerza neta.
Y eso pero entonces aquí que no se me olvide que es la masa 1, porque hay dos masas. ¿Por qué no distingo aceleración 1 y aceleración 2? Porque el sistema todo se mueve con una misma aceleración. Ojo. La masa 1 se mueve con una aceleración y la masa 2 se mueve con la misma aceleración que se mueve la masa 1 porque es un mismo sistema. Listo. ¿Cuántas fuerzas hay actuando en el eje Y? Dos. Una para arriba, que es la fuerza de tensión, y a eso le resto la que actúa hacia abajo, que está en la parte negativa, que es la fuerza del peso 2. Y eso lo iguala a ¿qué? A la masa 2, porque estamos hablando de la masa 2 que se está moviendo por la aceleración negativa. Aquí sí dejamos la parte negativa de la aceleración porque necesitamos, no podemos obviar el signo menos aquí como lo vimos aquí, por la matemática que ustedes han escuchado durante toda su vida. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que tenemos una ecuación, dos ecuaciones y tres ecuaciones. Con esas ecuaciones vamos a jugar para poder encontrar lo que nos piden. Aquí me faltó colocar las incógnitas. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden, vamos a colocarlas aquí, las incógnitas. Nos piden la tensión, cuál es el valor de la tensión, cuál es el valor de la aceleración y cuál es el valor de la distancia X. Eso es lo que nos piden, que averigüemos con toda esta cantidad de cosas, con toda esta información, que averigüemos el valor de la tensión, el valor de la aceleración y el valor de la distancia X que debe recorrer la masa 1. Bueno, entonces, ¿en dónde encontramos estas dos incógnitas? Tensión y aceleración. Estas dos incógnitas las encontramos en la ecuación 2. Aquí está tensión y aceleración. Y aquí también tenemos tensión y aceleración. La aceleración es la misma, la tensión es la misma. Entonces, hacemos uso de la solución de los sistemas de ecuaciones que nos enseñaron en el grado 9. Voy a despejar. Vamos a despejar la tensión en la ecuación 2. Y vamos a reemplazar ese valor de tensión en la ecuación 3. Entonces lo decimos. Despejamos tensión en ecuación 2. Y la sustituimos en ecuación 3. Eso es lo que vamos a decir. Entonces aquí vamos a tomar la ecuación, tensión menos fuerza de rozamiento es igual a la masa 1 por la aceleración. Dice que despejemos la tensión. Como este término está negativo, lo vamos a pasar del otro lado de la igualdad, lo convertimos en positivo. Entonces dejamos la tensión, colocamos el igual, dejamos masa 1 por aceleración y colocamos a sumar la fuerza de rozamiento, porque la cambiamos de miembro de la ecuación. Luego tomamos la ecuación 3. Entonces, ojo que esto que está aquí viene siendo la tensión. Entonces tomamos la ecuación 3 que dice que tensión menos el peso 2 es igual a la masa 2 por la aceleración negativa. Dice que sustituyamos lo que me dio de la tensión, que es esta expresión, en la ecuación 3. Donde está esta T, voy a cambiarlo por todo esto, porque todo esto es lo mismo que tensión. Entonces, como aquí va tensión, voy a reemplazarlo por todo esto. Entonces, escribimos masa 1 por aceleración más fuerza de rozamiento. Ahora
esto que está aquí es tensión. Ahora viene menos el peso 2 igual a la masa 2 por la aceleración negativa. Listo. Ahora vemos que hay dos términos que contienen la aceleración. Mire que en esta ecuación ya no tenemos la tensión, solamente tenemos como incógnita la aceleración. Entonces buscamos la forma de transponer términos para que el valor de la aceleración me quede en un solo miembro de la ecuación. Dejamos este término aquí y pasamos este. Miren lo que vamos a hacer. Como la aceleración aquí es negativa, es decir, todo el término es negativo. Al pasarlo del otro lado de la igualdad, esa aceleración de negativa se me convierte en positiva. Entonces, masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración, pero positiva, ojo. Ella era positiva, ella era negativa, la convierto en positiva. Coloco lo que sigue, más fuerza de rozamiento menos peso 2. Como aquí no me quedó nada después del igual, entonces lo igualamos a 0. Ahora lo que hacemos es recoger las 2A en una sola. Eso se llama factor común, álgebra de octavo. Tomamos de las 2A que aparecían ahí, como son las mismas, la volvemos en un factor común. Y yo digo, si la A, esta A que está allí, ya la coloqué aquí, ¿qué me queda por colocar? La masa 1. Viene el más. Si de este término ya la A la coloqué aquí, ¿qué me queda por escribir? La masa 2. Esto también se llama la... Bueno, ¿qué hacemos ahora? Nos vamos a colocar el igual. ¿Y qué hago con estos dos términos? Los paso del otro lado del igual con signo contrario. Entonces, la fuerza de rozamiento que estaba positiva la dejo negativa. Y el peso 2 que estaba negativo lo convierto en positivo. Listo. Ahora sí, voy a despejar aceleración. Aceleración va a ser igual. Del otro lado que hay fuerza de rozamiento más peso 2. Y esto que está multiplicando a la masa pasa a dividir. Masa 1 más masa 2. Esto que está aquí se me convierte en una gran ecuación. Que si ustedes o intentemos entenderlo lo mejor posible, el resultado de esta ecuación, y probablemente nos ahorramos todo esto que hicimos aquí. Entonces ya con esta ecuación yo puedo hallar la aceleración. ¿Qué viene ahora? Sustituir valores. Entonces vamos a sustituir valores. Aceleración va a ser igual a la fuerza de rozamiento, que en este caso me quedó negativa. Buscamos ese valor por aquí. Fuerza de rozamiento me dice que es 5 newton. Le coloco 5 newton más, dice que más el peso 2. Buscamos el valor del peso 2, que es 30 newton. Sobre la suma de las masas. La masa 1, por aquí lo tenemos, la masa 1 es 5 kilogramos y la masa 2, aquí lo tenemos, es 3 kilogramos. Entonces la masa 1, 5 kilogramos, más la masa 2, que son 3 kilogramos. Eso es igual a ¿qué? Aquí a 30 le quitamos 5, me quedan 25 newton sobre 8 kilogramos. 3 más 5 más 3, 8 kilogramos. Recuerden que el newton es igual a kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Es aquí donde vamos a hacer la acción contraria. Ese newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Ojo, kilogramo metro sobre segundo cuadrado. ¿Cómo? El resultado de 8 me dan kilogramos y el newton contiene kilogramos. Cancelamos el kilogramo de las masas con el kilogramo del newton y me quedan metros sobre segundo cuadrado.
Lo que quiere decir que la aceleración es igual hacemos la división, tenemos que dividir 25 entre 8, 3,125. ¿Qué? Metros sobre segundo cuadrado. Aquí hay un detallito y es que cuando la aceleración, después de que yo haga toda esta cantidad de procesos, me resulte negativa, al final yo debo concluir de que el sistema no se mueve en el sentido que yo elegí, sino que se mueve en sentido contrario. Ese es un detallito que hay que tener en cuenta. Bueno, ya encontramos la primera incógnita, que es la aceleración. La aceleración con la que se mueve el sistema es de 3,125 metros sobre segundo cuadrado. Nos falta hallar la tensión y la distancia X. Para hallar la tensión, hacemos uso de esta ecuación donde tengo despejada tensión y sustituyo los datos. Mire, tensión es igual a la masa 1 por aceleración más la fuerza de rozamiento. Ya todos esos valores los conozco. Entonces, tensión es igual a la masa 1 por la aceleración más la fuerza de rozamiento. Tensión es igual a la masa 1. La masa 1 es 5 kilogramos por el valor de la aceleración, que fue el que acabo de obtener, 3,125 metros sobre segundo cuadrado, más la fuerza de rozamiento, que ahí no tendría que colocar el igual. Entonces hacemos las operaciones, multiplicamos y al resultado que me dé le sumamos. Entonces colocamos 3,125 por 5 y eso me da 15,625. ¿Qué? Newton. ¿Por qué Newton? Porque tengo kilogramos, metros sobre segundo cuadrado, más la fuerza de rozamiento, que por aquí me dice que la fuerza de rozamiento son 5 Newton. Sumamos a 15, le sumamos 5 y eso me da 20, entonces quiere decir que la tensión es igual a 20,625 Newton. Vamos a corregir este pedacito ahí. $20,625 Newton. Y ya hemos obtenido el resultado de la incógnita. Ya tenemos dos resultados, me falta el otro. Bueno, vamos a ver si lo hacemos aquí en este pedacito que nos queda. Necesitamos hallar la distancia que recorrió el cuerpo a lo largo de la superficie corrugosa. Entonces acá tenemos esta ecuación de la cinemática, que la distancia es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Esa ecuación ustedes la conocen. ¿Qué pasa aquí? Que la velocidad inicial dijimos que era 0, puesto que el cuerpo inicialmente está en reposo. Entonces quiere decir que toda esta cantidad se me hace 0. No la vamos a tener en cuenta, solo vamos a tener en cuenta la aceleración, el tiempo a la 2 y el 2 que aparece allí. Entonces, distancia va a ser igual a aceleración por tiempo a la 2 sobre 2. Distancia es igual a la aceleración, que es 3,125 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo, pero el tiempo es 0,2 segundos, pero elevado al cuadrado. 0,2 segundos, 0 al
cuadrado. Dice que todo esto lo divide entre 2. Recuerden que primero hay que empezar por esta partecita multiplicando 0,2 por 0,2. Entonces comenzamos por ahí. 0.2 por 0.2 igual me da 0,04. Ese resultado de 0,2 por 0,2 lo multiplico por 3,125 y ese resultado lo divido entre 2. 0,625. Dime, distancia igual 0,06. A la señora de al lado. ¿Cuál señora al lado? Doctora. ¿Ah? A la doctora. ¿Papá está durmiendo? No. Aquí se cancela segundo cuadrado con segundo cuadrado y me queda metro. ¿Tú sabes dónde está? No. Ya voy. Y ya tenemos las tres incógnitas. La distancia, la aceleración y la tensión.